y quiero preguntarle qué opina sobre esta norma, que creo que muy pocos la teníamos en el radar, quizás sí la comunidad educativa, pero está solo pendiente una votación en el Pleno para que sea realidad esto del ciclo cero como único modo de acceder a las universidades. Bienvenido a Latina, señor Gargurevich. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. ¿Qué le pareció esta iniciativa de los parlamentarios Montalvo y Cerrón de instaurar esta modalidad como única posibilidad para ingresar a la universidad? Mira, Santiago, es una iniciativa que sorprende que haya llegado al Pleno, porque es absurda y es irresponsable como muchas otras irresponsabilidades que este Congreso nos tiene acostumbrado, pero porque convierten estas promesas populistas en su manera de abordar la agenda educativa. Mira, ¿cuál es el problema que quieren resolver con un ciclo cero obligatorio? ¿No? Porque más allá de la vulneración de la autonomía universitaria, que ya es irresponsable, la pregunta es si tú realmente vas a resolver un problema con una imposición de ese nivel, ¿no? Estos congresistas nos quieren engañar y por eso las familias tienen que estar muy atentas de que más es siempre más. Y eso no es verdad. Más es más cuando haya calidad. Entonces claro, no es posible que nos digan, creamos universidades, creamos institutos, ahora que más estudiantes entren y nos digan que eso va a ser con calidad si no aseguran que hay recursos, que hay financiamiento para asegurar que así sea. O sea, uno de los sustentos, señor Gargurevich, perdón que lo interrumpa, es sí, vamos a generar un acceso mayor, vamos a permitir que más estudiantes tengan educación universitaria, ¿no? Ese es un sustento que expusieron los propios congresistas para sacar adelante esta ley. ¿Con eso se puede? ¿Realmente se puede abrir el acceso? ¿Es como abrir la puerta de la universidad? Ya no examen de admisión, sino estudios, digamos. A ver, por un lado, alargas la vida universitaria, ¿no? Entonces ya en vez de que estés en la universidad 5 años, vas a estar 5 años y medio o más, porque es la única manera de ingresar, ¿no? Y eso implica que cuando tú abras un ciclo más en todas las universidades públicas y privadas, tú asegures que puedes ofrecer servicios de calidad para todos los que Correcto. Postulan, ¿no? Y eso en un escenario, Santiago, donde no hay recursos adicionales para las universidades y donde es más, como hay 40 universidades públicas creadas ahora que tienen que compartir el mismo bolsón de presupuesto, es una irresponsabilidad ofrecer que haya un ciclo más en toda la oferta universitaria pública y privada. Entonces, mientras nos dicen que hay más acceso porque es más democratizador, lo que están jugando con eso es con la calidad, porque no pueden garantizar calidad en ese ciclo. Además de eso, condenan a los estudiantes, imagínate, a que si yo postulo a un ciclo cero de una universidad, pues ya no puedo postular a ninguna otra universidad. O sea, si antes yo puedo postular a 2, 3, 4 universidades, ahora solo puedo postular una vez cada 6 meses, ¿verdad? Porque estoy condenado a tener que seguir ese ciclo que me han obligado a hacer. Entonces, por todos lados donde tú lo veas, es un absurdo decir que esto amplía el acceso, porque más bien lo limita y más bien lo restringe, ¿no? Acrecenta desigualdades donde ellos pretenden resolver un problema que no pueden hacer, ¿no? Y mira una cosa, Santiago, muy importante. Sí. Cuando ellos nos dicen esto no genera recursos adicionales, porque ese es verdad el refrito que nos dicen estos congresistas, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: si esta es la única vía de ingreso, ¿dónde queda Pronavet? ¿Dónde queda Beca 18? Quiere decir que ellos están pensando en esos recursos, Santiago. Esos recursos de la Beca 18 que ya no van a tener asidero son los que van a pedir para incrementar los recursos para la universidad pública, y no estamos seguros si la universidad pública los invertirá en calidad, porque han destruido la SUNEDO y por lo tanto cualquier ánimo de supervisión educativa, ¿te das cuenta? Entonces es el peor escenario para plantear una medida de este tipo. Ahora, hay quienes sospechan de esto también una forma de nueva modalidad de negocio en las universidades, y negocio entre comillas en la medida que sacaste del mercado a las academias preuniversitarias y construiste academias preuniversitarias o una suerte de academia preuniversitaria en el campus, en el espacio, digamos, bajo el seno de la misma universidad.
¿puede ser visto esto también como eso, como una oportunidad de darle más caja a las universidades? Porque se está hablando de un pago de 275 soles por alumno que quiere estudiar este ciclo cero. Sí, de acuerdo. Mira que ahí hay una realidad que no podemos tampoco despreciar. Es cierto que los sistemas preuniversitarios también se han distorsionado. Es cierto que tú tienes centros preuniversitarios en San Marcos o en la UNI o en algunas ofertas públicas que son costosos y que lo que realmente hacen es que solo los que lo pueden pagar tienen una vía de acceso alternativa, digamos. Eso es cierto. Pero la solución para eso no es exterminar el mercado preuniversitario, digamos, ¿no? Es quizás generarle un estándar de calidad, pero no es eliminarlo para que sea incorporado dentro del sistema universitario, porque más bien estás coactando ese mercado. Y otra vez, no tenemos las condiciones de una SUNEDU capaz ni de supervisar la nueva oferta que hay, Santiago, menos van a tener capacidad para poder supervisar la oferta ahora preuniversitaria de todas las universidades públicas y privadas, ¿no? Entonces sí la vulneración de la autonomía, porque para algunas veces defienden la autonomía y para otras veces la vulneran constitucionalmente, como en este proyecto. Entonces, otra vez, las familias, porque esto no es un tema técnico de la comunidad educativa, las familias, los jóvenes tienen que exigir más a estos legisladores. No deben permitir que hagan estas promesas populistas que no tienen asidero, que no garantizan calidad. Ahora, otro patrón que hemos visto entre los congresistas que legislan sobre educación o universidades es este hábito de seguir creando o seguir votando proyectos de ley que declaren de interés la creación de nuevas universidades, ¿no? Usted ponía una cifra, 40. Pero además ya están yendo con la creación de universidades. La semana pasada se aprobó una ley que creaba la universidad en Desaguadero, una zona fronteriza entre Perú y Bolivia, ¿no? ¿Esta creación de universidades responde a criterios técnicos? No tiene criterios técnicos. Ojalá pudiéramos discutir sobre criterios técnicos. Todo esto responde a promesas, ¿verdad? A promesas en un contexto preelectoral, lamentablemente. La creación de las 40 universidades ni siquiera es declaración de interés, es creación de 40 universidades. Y como todos tenemos que saber, desde el momento en que yo creo una universidad hasta que existe realmente y está dando clases, van a pasar 7, 8 años o más, porque así es la historia de nuestra creación de universidades, ¿no? Cada universidad cuesta, para poder implementarlas, 100 millones de soles por el primer año, digamos, de funcionamiento. O sea, es un absurdo pensar que crear universidades es crear mejor oferta. Cuando ya tienes universidades que puedes crearles filiales, o cuando debes fortalecer la oferta de educación superior, tecnológica y técnico-productiva, Santiago, en un país que necesita urgentemente una oferta laboral en esa materia. Las empresas están demandando el mercado de la educación tecnológica a gritos, mientras que seguimos sacando egresados de la universidad y prometiendo que esa es la única vía en que yo me puedo formar en la educación superior, ¿no? Claro, porque habrá alguien, señor Gargurevich, que diga, ¿por qué se oponen a la creación de universidades? Más bien que el Estado lleve la educación universitaria hasta el último rincón del país. Claro, usted me dice, es que no solo es fundarla y crearla, sino es ofrecer un buen servicio educativo. Uno se imagina que la demanda de médicos o abogados en la zona fronteriza de Desaguadero no es tan alta. ¿Y hacia dónde podría ir esa universidad? Quizá más bien dirigir a esos jóvenes al estudio de, no sé, agricultura, agronomía, ciencias que estén más relacionadas con el entorno, pero todo esto no se tiene en cuenta para crear una universidad. Debería, porque además la regulación dice que el que tiene que dar la opinión favorable es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy por hoy son autoridades que también con su silencio son irresponsables en complicidad, porque lo que tienen que hacer técnicamente es decir, oye, no hay un estudio de oferta y demanda para poder crear una universidad, yo no doy el visto bueno a esto, pero en esa complicidad que estamos hoy, Santiago, lamentablemente en ese silencio han permitido que esas universidades y los sueños, las aspiraciones de esas familias se queden,
digamos, en esa promesa. Entonces, tienes regiones donde, por ejemplo, en Moquegua tienes una universidad pública para toda la región y tienes casos en Puno donde en la lista que han creado ya hay 9 universidades públicas en Puno. Entonces, te das cuenta, ahí es donde te demuestra que no hay ningún estudio de oferta y demanda real. Correcto, qué interesante, sobre todo esta última parte, ¿no? De las universidades. Hemos hablado en un primer momento del llamado ciclo cero. José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, ha estado con nosotros. Gracias, señor, por sus aportes, sus ideas. Buenas noches. Gracias a ti, Santiago. Buenas noches.